Aleluya. Vengo con algo aquí en mi espíritu. Vengo con algo en mi interior para esta casa. Aleluya. La Biblia declara que junto al lago de Genesaret la gente se agolpaba para escuchar la palabra. Yo he descubierto con los años que hay dos tipos de personas que llegan a la iglesia: la gente que viene para escuchar una palabra y la gente que viene para tomar una palabra. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. En el lago de Genesaret la gente se agolpaba simplemente para escuchar una palabra, pero el apóstol Pedro dijo que la palabra profética es como una antorcha que alumbra en los lugares oscuros. Quiere decir que la palabra no solamente es para que la escuches, sino que es para que la tomes en tu mano. Alguien aquí que está pasando por un momento de oscuridad tiene que levantar hoy la palabra que Dios te entregó y comenzar a alumbrar en el lugar de tu oscuridad hasta que el día vuelva a esclarecer y hasta que vuelva a salir en tu vida el sol de justicia. Ay, 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 ay. Tú tienes que entender lo que yo estoy diciendo. La palabra es fuego. La palabra es martillo que rompe la piedra. La palabra es agua que sacia la sed. El apóstol dijo que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Fue el Imperio Romano el que levantó la espada más temida en los campos de batalla. No fue el imperio de Babilonia, que era el imperio de oro. No fue el imperio de los medos y los persas, que era el imperio de plata. No fue el imperio de bronce de Alejandro Magno. No fue fue el imperio de Roma el que levantó la espada más temida en el campo de batalla. La espada más temida en el campo de batalla se le llamaba la Gladius. Era la espada del imperio romano y era conocida porque era la única espada que tenía dos filos. O sea, cuando el romano sacaba la espada en el campo de batalla, la gente le temía, porque cuando él sacaba la espada, él cortaba por arriba, pero también cortaba por abajo. Tú tienes que entender lo que yo estoy diciendo. El apóstol dijo que la palabra del Señor es más cortante que toda espada de dos filos, porque la palabra de Dios no solamente corta por arriba, no solamente corta por abajo, sino que penetra. Alguien tiene que entender que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, hasta partir los tuétanos. Oye, hace una separación entre el alma y el espíritu. Ahora, pregúntame por qué. Si me preguntas así no te digo nada, pregúntame por qué. Porque en este caminar los hombres de Dios no están llamados a ser guiados por el alma. Y la palabra tiene que separar el alma del espíritu, porque el alma es el asiento de las emociones, de las actitudes, de los pensamientos del hombre. Pero los hijos de Dios somos guiados por el espíritu. Hay quienes vienen a escuchar una palabra, pero hay quienes la tienen en su mano, alumbrando. Las personas que tienen una palabra de parte de Dios no mueren cuando el diablo dice que se van a morir. La persona que tiene una palabra de Dios, aleluya, se muere cuando ve el cumplimiento de esa palabra. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. La gente se agolpaba para escuchar la palabra. Pero hay dos tipos de personas. Están los que la escuchan y están los que la toman. En el lago de Genesaret se agolpó un gentío para escuchar la palabra. Habían dos barcas. Dice la Biblia que Jesús se subió en una de ellas y lo primero que hizo fue que le dijo al dueño de la barca: apártamela de la orilla un poco. Porque lo primero que hace una palabra de Dios cuando llega a tu vida es que te saca del lugar de comodidad. Alguien tiene que entender en esta tarde. Cuando una palabra de Dios llega a tu vida, te saca de la orilla, te saca del lugar cómodo. ¿Sabes por qué? Porque la barca no estaba
diseñada para la orilla. El problema era que cuando Jesús llegó a la orilla del lago, las barcas estaban en posición, pero no estaban operando en su diseño. ¿Tú sabes cuánta gente hay posicionados, pero que todavía no están operando en su diseño? Hay gente aquí que no saben lo que cargan por dentro. Están en un nido de águilas. Y no estoy hablando de un equipo de pelota. Estoy hablando de un nido de águilas que van a volar por el mundo entero. De esta casa han salido águilas que han volado el mundo entero. Pero todavía hay águilas en formación, que están en posición, que todavía no están operando en su diseño. Y una palabra te va a impulsar para que comiences a echar las plumas para emprender tu vuelo. Tú tienes que entender lo que yo estoy diciendo. Cuando Jesús llegó, le dijo: apártame la barca de la orilla un poco. Cuando apartaron la barca de la orilla, lo sacó del lugar cómodo, porque la barca no fue diseñada para la orilla. La barca estaba diseñada para la profundidad. Alguien tiene que entender que tú hoy estás en la orilla, pero prepárate, porque Dios tiene un diseño que te va a llevar a la profundidad. Vas a ver la gloria de Dios en tu vida. ¿Dónde están los músicos? Vamos. La palabra de Dios no te deja en el mismo lugar. La Biblia dice que Jesús se subió, le dijo: apártame la barca de la orilla. Comenzó desde la barca a hablarle a la multitud. Óyeme, cualquiera ve ese escenario, y si yo hubiera sido Pedro en ese momento, yo hubiera dicho: pero Señor, si soy yo el que tengo la necesidad, ¿cómo es posible que tú estás utilizando mi barca para lidiar con la gente cuando el que tiene la necesidad aquí soy yo? Óyeme, te voy a decir algo. Muchas veces Dios te ha usado para darle palabra a alguien, y tú te preguntas: Señor, yo estoy ministrando a otro y soy yo el que tengo necesidad. Óyeme, te tengo una buena noticia. Si estás ministrando a otro y estás en necesidad, no te preocupes. Quiere decir que Él está metido en tu barca. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Y si Él está metido en tu barca, prepárate, porque en cualquier momento las cosas pueden tornarse a tu favor. A tu favor. Aleluya. Hey, ¿cuántos han tenido que darle una palabra a alguien y decirle avanza, pero cuando miras tienen las 4 gomas vacías? Ay, 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 ay. Me llama la atención porque mientras estaban ahí, Jesús ministró a la multitud desde la barca. Y luego que ministró a la multitud desde la barca, Pedro, el de la necesidad, el que había doblado sus redes, el que había lavado sus redes, el que estaba guardando las redes. ¿Sabe qué descubrí, apóstol? Que un pescador lava sus redes después de pescar. El problema es que Pedro no había pescado nada. Entonces, ¿qué hacía Pedro lavando sus redes? Es que hay gente que aparentan que están viviendo una cosa que verdaderamente no están viviendo. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Hay gente que aparentan que están viviendo una cosa que verdaderamente no están viviendo. Y mientras Pedro lavaba sus redes, apareció el maestro de Galilea. Aleluya. Y cuando el Rey de Reyes apareció en ese lugar, se subió en la barca y le dijo: Pedro, lo que tú verdaderamente necesitas es que yo te suelte una palabra. Yo dije que hay gente que oye una palabra, pero que hay gente que toma una palabra. Oye, oye, oye. Cuando Jesús le dijo: Pedro, echa las redes para pescar, le soltó la palabra. Y Pedro entendió que no solamente podía escuchar la palabra, sino que tenía que tomarla. Él dijo: oye, toda la noche yo he estado pescando, mas en tu palabra, dame la palabra, dile que está a tu lado: yo vine a recibir una palabra en esta tarde. Dame la palabra, mas en tu palabra voy a alumbrar en medio de la oscuridad. Con tu palabra voy a sacarla como una espada. Con tu palabra voy a romper la piedra, porque la palabra es martillo. Con tu palabra voy a saciar mi sed, porque tu palabra es agua. Con tu palabra, dile que está a tu lado: es con la palabra. Es con la palabra. Aleluya. Me llama la atención cuando Jesús le soltó la palabra a Pedro. Pedro fue el que dijo que la palabra es antorcha.
porque lo vivió. Él dijo: yo alumbré en el momento oscuro donde no había nada. Una palabra me alumbró el camino. Alguien tiene que entender esto. Y dice la Biblia que cuando Pedro emprendió el viaje a la profundidad y tiró las redes para pescar, encerró gran cantidad de peces, de tal manera que la barca ya se estaba hundiendo. La barca se estaba hundiendo. Y Pedro hizo algo bien poderoso. Pregúntame, ¿qué fue? ¿Usted quiere saberlo? Pregúnteme, ¿qué fue? Pedro miró a la orilla. Diga conmigo, a la orilla. Porque en la orilla estaban otras barcas. Yo dije que hay gente que está en posición. ¿Y sabe lo que hizo Pedro? Miró a la orilla y hizo así. Y le dio la señal a las otras barcas para que vinieran a disfrutar de su bendición. Usted tiene que entender lo que yo estoy diciendo. En esta casa Dios levantó un Pedro. En esta casa Dios levantó una familia que tuvieron que atravesar por el proceso. Óigame bien, óigame bien. Tuvieron que atravesar por el proceso de la orilla, de estar en la posición con un llamado grande y sentirse: estoy en posición pero no estoy en propósito. Pero vivieron también la experiencia de que cuando una palabra llegó a sus vidas, los sacó de la orilla. Vivieron también la experiencia de tener que atreverse a caminar alumbrando con una palabra. ¿Cuántos están aquí conmigo en esta tarde? Pero después de que caminaron alumbrando con una palabra, echaron sus redes. Y cuando echaron sus redes, hoy yo estoy viendo una gran multitud, aleluya, en esta casa, aleluya. ¿Y sabes qué sucedió? Que como la bendición fue tan grande, el proceso que los Pedros de esta casa tuvieron que vivir, no lo tendrán que vivir las barcas que hoy están aquí en posición, esperando la señal de que un padre, una madre le diga: ahora te toca a ti. No vas a tener que pasar los procesos, vas a ir de la orilla directamente a la gloria, directamente a la bendición, porque los hijos no heredan los procesos de su padre. Los hijos no pelean con los gigantes que su padre peleó. Por eso Salomón nunca enfrentó un gigante, porque David los eliminó a todos. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Cuando tú tienes una palabra, ¿sabes qué sucedió? Que le hizo señal a la otra barca. Oye, la otra barca siempre estuvo en posición. Y yo hablé de códigos de lealtad esta mañana, porque solamente los hombres y mujeres que tienen la capacidad de reconocer la presencia de Dios en lugares inusuales son aquellos que van a ver la gloria de Dios. Aquellos que tienen la capacidad de reconocer la presencia de Dios en un hombre y en una mujer son aquellos que tienen la capacidad de caminar por encima de las aguas. Por eso te voy a dar un consejo, iglesia. Vamos a entrar en la lealtad, porque lo que me llama la atención es que la barca que pescó le hizo señal a la otra barca que estaba en la orilla, pero la otra barca que estaba en la orilla nunca sintió envidia. Nunca sintió envidia por la gloria de la otra barca, sino que se mantuvo en posición esperando que mi tiempo también va a llegar. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Y cuando recibió la orden, entonces se movió en lealtad. Diga conmigo, lealtad. Por eso a las únicas personas a las que yo le debo mi lealtad son aquellos que nunca me han hecho cuestionar la suya. Porque hay personas que tú los conoces cuando se van. Óyeme, hay personas que tú los conoces, la mejor manera de conocerlos es cuando se van, porque cuando llegaron te presentaron una cara, pero cuando se fueron te presentaron su verdadero rostro. Ay, 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 ay. Por eso es que hay gente que causan alegría donde quiera que van, pero hay otros que causan alegría cuando se van. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. La lealtad no es gris. La lealtad o es blanca o es negra. O eres leal o no lo eres.
eso en lo absoluto. Alguien tiene que entender. Aleluya. La lealtad no es gris. Porque hay gente que llegan al lado tuyo con sed y después de que sacian su sed, patean el vaso. Hay gente que llegan al lado tuyo con las 4 gomas vacías y después de que tú los restauras, los levantas, entonces se van y te laceran y hablan mal de ti a tus espaldas. Pero gloria a Dios por gente que carga códigos de lealtad. Aleluya. No vas a tener que vivir los procesos. Aleluya. La lealtad te mantiene con vida. ¿Sabes? Yo no aprendí la lealtad en la iglesia. ¿Cuántos quieren saber dónde la aprendí? ¿Cuántos quieren saber dónde yo aprendí la lealtad? ¿Quieren saber sí o no? El ave que más abunda dentro de las iglesias es el averiguado. ¿Quiere averiguarlo todo? Es una broma. Óigame, la lealtad yo la aprendí en la calle. Yo vengo del norte de la isla de Puerto Rico, de la ciudad de Vega Baja. En mi barrio, en donde yo me crié, la lealtad es un código que te mantiene con vida. Si tú rompes el código de lealtad en la calle, estás en peligro de muerte. ¿Me están oyendo? Si tú rompes el código de lealtad en la calle, estás en peligro de muerte. El código de lealtad te mantiene con vida. ¿Sabes qué? Yo aprendí eso en la calle, pero lo encontré en la palabra. Lo encontré en la Biblia. El código de lealtad te mantiene con vida. Es más, ¿quieres que te diga algo? Fue el primer código que Dios estableció. Dios le dijo al hombre: de todo árbol que está en el huerto, de todo árbol que está en el huerto puedes comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que rompas el código de lealtad hacia mí y comas de ese árbol, ese día tu vida estará en peligro de muerte. Ese día la muerte se va a activar. Oye, la muerte existía en el Edén. El día que Dios estableció el código de lealtad, le presentó la muerte a Adán. Le dijo: Adán, la muerte está ahí, pero está pagada. Lo único que la va a prender es que tú rompas el código de lealtad. Ay, 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 ay. Por eso esta generación necesita que nosotros le enseñemos los principios de lealtad. Esta generación es la generación más frágil que se ha levantado en la historia del mundo. Esta generación es la generación que se rompe de que la miren. En mi generación nosotros éramos una generación de hierro. El que tenía problemas contigo lo arreglaba frente a frente. Hoy en día tú miras a alguien y ya está llorando, ya se está quejando. Y si lo corrigen, ni se diga, salen corriendo y se van. Porque no conocen el código de lealtad. Cuando tú eres un hombre que portas una palabra de Dios por dentro, eso es parte de tu ADN. La lealtad se vuelve parte de tu ADN. Una palabra te cambia el ADN. No cualquiera puede operar en códigos de lealtad. Hay gente que toda su vida han sido desleales. Pero no te sientas descalificado. Yo dije que una palabra te cambia el ADN. ¿Cuántos están aquí conmigo? Yo dije que una palabra te cambia el ADN. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. El pastor habló de Jacob. ¿Cuántos de ustedes, sean sinceros, cuántos de ustedes cantaron ese corito que decía: si no me bendices no me voy? No te dejaré hasta que me bendiga. Si los dejo lo cantan ahora, si los dejo lo cantan ahora, si los provoco lo cantan. Óyeme, ese corito salió de la historia de Jacob con el ángel. Que Jacob le decía al ángel: hasta que tú no me bendigas yo no te voy a soltar.
El problema es que cuando tú y yo pensamos en bendición, inmediatamente nos viene la imagen, la imagen a la mente de un buen carro, de una buena casa, de un traje así de fino como el que tiene el Cristian Coronado. Nos viene a la mente tener una buena cuenta bancaria. Cuando se habla de bendición, la gente piensa en cosas materiales, pastora. Pero cuando el ángel peleaba con Jacob, Jacob le decía: no te voy a soltar hasta que tú no me bendigas. Ahora, cuando tú miras la historia, tú no ves al ángel meterse las manos al bolsillo y firmarle un cheque a Jacob, sino que cuando el ángel está peleando con Jacob, Jacob le dice: te suelto con una condición, me tienes que bendecir. Óyeme, y el ángel le dijo: declárame quién tú eres. La última vez que Jacob escuchó esa palabra, Jacob mintió porque su padre estaba ciego y lo tocó y le dijo: ¿quién tú eres? Y él dijo: yo soy Esaú, para que lo bendijeran. Mintió, pero delante de la presencia del Eterno, la mentira no. Alguien tiene que entender lo que yo estoy diciendo. Y el ángel le dijo: declárame quién tú eres. Y él le dijo: yo soy Jacob. Y el ángel le dijo: de hoy en adelante no serás llamado Jacob, serás llamado Israel. El ángel lo bendijo. No lo bendijo con un cheque, no lo bendijo con dinero, lo bendijo con una palabra. La palabra te cambia el ADN, la palabra te transforma. Aleluya. La palabra bendición en nuestro lenguaje, en su raíz etimológica, es una palabra compuesta. Ben quiere decir, viene de la palabra benedicto, que quiere decir bueno. Y dicción es de donde se deriva la palabra diccionario. Quiere decir que bendición, cuando lo ponemos juntos, es declarar una buena palabra. En el griego, la palabra bendición es la palabra elogio, que traducido a nuestro lenguaje es elogio, es declarar algo bueno de alguien. Por eso el ángel no le dio un cheque, el ángel declaró algo bueno. Porque Jacob era usurpador, pero ahora vino a ser príncipe de naciones. Porque la palabra te cambia el ADN. Y alguien aquí tiene que entender que cuando una palabra se te mete por dentro, tu ADN va a cambiar. Cuando una palabra se te mete por dentro, nunca más vas a poder ser el mismo. Cuando una palabra se te mete por dentro, se prenden los códigos de lealtad dentro de ti. Cuando una palabra se te mete por dentro, a donde quiera que tú entres, tú vas a entrar diferente. O cuando una palabra se te mete por dentro, cuando tú cargas la bendición de Dios, ya tú no te conduces igual, ya tú no caminas igual. Por eso Jacob, cuando caminaba después de haber sido bendecido, ya no caminaba igual, porque cargaba una palabra de bendición. Alguien tiene que entender que cuando tú llegas a un lugar, entró contigo la bendición. Cuando tú llegas a un lugar, la palabra, la bendición entró. Yo a veces llego a los lugares. El otro día me metí en la bodega de un amigo allá en Providence, bromeando. No confunda la seguridad con altivez. Me metí a la bodega de un amigo y en forma de broma, forma de relajo, le digo: ¿cómo están las cosas? Y me dice: hoy me ha ido mal, está flojo el día. Y yo le dije: tranquilo, que en el momento que yo entré a este lugar, conmigo entró la bendición. Prepárate que ya mismo esto se prende aquí. Se lo dije en forma de broma, sinceramente se lo dije en forma de broma. Mientras estaba hablando con él, de repente entró un cliente. Después entró otro. Después entró otro. Cuando vine a ver, la bodega estaba llena de gente. Tú tienes que entender qué es lo que tú portas por dentro. Tú tienes que entender que cuando tú te mueves, si tú cargas una palabra por dentro, contigo va la bendición de Dios. Póngase de pie conmigo en esta. El hombre que porta una palabra, no se muere por los diagnósticos de los hombres.
El hombre que porta una palabra no se muere cuando el diablo diga. ¿Sabes? Yo conocí un niño en Puerto Rico que desde muy temprana edad, le robaba los cigarrillos a su papá. Un niño de 11 años le robaba los cigarrillos a su papá. Cortaba clases, no entraba al salón de clases. A los 12 años, ese niñito, flaquito como ese niño que está allá. Párate aquí, papi, párate aquí. Mira qué lindo, Dios lo cuide. Miren qué lindo. Declaro que vas a ser un profeta poderoso en el nombre de Jesús. Las naciones te van a conocer. Las naciones te van a conocer. Levanta un perímetro divino alrededor tuyo para que la maldad no te toque ni te haga daño en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que la mano de Dios se pone sobre tu vida y que el mal no te toca. Serás un hombre de bendición. Prepárate. Así como ese niño, recuerdo que cuando tenía la edad de ese niño, su padre le da un derrame cerebral. Y tú sabes cómo somos los hijos con los padres. Tú sabes cómo es Daniel, cómo es Daniel con papi. Que él mira a papi como el Superman, como lo más grande, porque todo hijo admira a su padre. Así era ese niño con su papá. Y un día ese papá fuerte, ese papá que era el hombre más fuerte del mundo, le dio un derrame cerebral y cayó en una cama postrado y quedó como un niño. Y ahora aquel niñito delgadito como él tenía que cuidar a su papá como si su papá fuera su hijo. Tenía que limpiarlo, tenía que bañarlo cuando hacía sus necesidades, todo. Y eso traumatizó a ese niño. Y ese niño creció lleno de odio en el corazón, porque decía: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? A los 17 años ya ese niño era un delincuente habitual. Tenía una vida promiscua. Con 15 años ya no vivía en su casa, se acostaba con mujeres de 30, 40 años. Usaba cocaína, marihuana, andaba con armas, con pistolas, se rodeaba de asesinos. A los 17 años cometió un asalto a mano armada. Después de muchos asaltos, encerró 11 personas en un lugar a punta de rifle y de pistola. Con 17 años agolpeó a la gente, le quitó el dinero, se fue de ese lugar. La policía lo corrió durante 2 pueblos. 2 pueblos más abajo lo arrestaron. Cuando se paró frente al juez, el juez le dijo: eres una escoria y te voy a botar la llave, te voy a dar 18 años de prisión. De alguna manera Dios metió su mano y le dieron 5 años en la prisión. Desde niño, hombres de Dios venían y le soltaban una palabra. Desde niño, la gente que salía de la iglesia cruzaba la calle, iba donde él y le decían: Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Cada vez que él veía a las viejitas de la iglesia, decía: ahí vienen las viejas a molestar. Y se le escondía. En la cárcel, cuando estaba en la cárcel, los presos iban y le hablaban de Dios y le decían: Dios tiene un plan para ti. Y él los insultaba y le decía: oye, yo me busqué la cárcel solo, tú estás buscando de Dios porque estás preso, pero cuando salgas de aquí botas la Biblia en el puente y vuelves al punto de droga. Yo me busqué esto solo, yo salgo solo, yo no necesito a Dios. Pero un miércoles a las 11 de la noche, en el balcón de su casa, después de haber cumplido su sentencia en la cárcel, un miércoles a las 11 de la noche, bajo una batalla emocional, oye la voz de Dios que lo invita. Aleluya, alguien tiene que entender. En un barrio bravo, mi barrio estaba en guerra. En mi barrio mataban a alguien cada semana para ese tiempo. Ese niño era de ahí. Se levantó y comenzó a caminar hacia la iglesia. Y cuando llegó a la puerta de la iglesia, había una señora como de este tamaño con una aspiradora limpiando las alfombras del altar. A las 11 de la noche, el niño se metió por la puerta de atrás y la señora no lo había visto, no había nadie en la iglesia. Una señora limpiando las alfombras y los hijos de ella metidos en los baños limpiando los baños. Se le metió y por el sonido de la alfombra él le gritaba a la señora y la señora no lo escuchaba.
Cuando la señora apagó la aspiradora, lo vio. Cuando lo vio se asustó. Delgado, un cigarrillo en la oreja, tatuajes en sus brazos de la prisión, recién salido de los vicios de la droga. Y le dijo: ¿qué tú quieres? Aquel joven le dijo: ¿esto es una iglesia? Sí, es una iglesia. Le dijo: búscame a alguien que ore por mí, porque a mí siempre me han dicho que Dios tiene un propósito con mi vida, pero yo he vivido todo lo contrario. La señora le dijo: de aquí tú no te vas sin una oración. Y comenzó a orar por él. Cuando comenzó a orar por él, aquel joven sintió algo poderoso sobre su vida y quiso llorar. Pero como había vivido una vida dura en la calle, en su interior, él dijo: ¿cómo voy a llorar delante de esta gente que ni siquiera conozco? Y aquella mujer, en medio de la oración, detuvo la oración y le dijo: llora, porque no vas a llorar delante de nosotros, vas a llorar delante del Rey. Ese día ese joven, el llanto le salió de ahí. Comenzó a gritar, a llorar. Después de que terminó de llorar, aquella mujer le dio una palabra y le dijo: nosotros te estábamos esperando. Y él le dijo: pero ¿cómo es posible que me estaban esperando si yo no le dije a nadie que venía para acá? Y la mujer le dijo: una profeta vino aquí hace 2 semanas, de esas profetas que son certeras, y señaló la puerta por donde tú entraste y dijo: por esa puerta va a entrar un joven en estos días, en el momento menos esperado. Y lo que Dios va a hacer en la vida de ese joven le va a transformar la vida mucho, porque ese joven viene cargado de problemas que no se han visto. Aquí en esta casa no ha llegado un joven como ese, pero lo que Dios va a hacer en la vida de ese joven le va a cambiar la vida a muchos. Déjame decirte que ese joven del que yo estoy hablando hoy está aquí parado en esta plataforma, viendo el cumplimiento de aquellas palabras que un día marcaron mi vida. Y hoy camino con una palabra de Dios por dentro. Todavía lloro cuando siento la gloria de Dios, porque entiendo que la palabra me cambió el ADN, me hizo otra persona. Si hay algo